comunicación con nosotros el licenciado Jorge Camine. Licenciado, le agradezco mucho por este contacto para que podamos entender qué es lo que está pasando económicamente en el país y en el mundo con este informe del INE que ha alarmado a muchos economistas, que ha alarmado a muchos especialistas, con esa frase, ¿no? La mayor en 40 años. ¿Cómo ve esta situación? ¿Cómo ve estos números, licenciado? Hola César, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que hay que aclarar algo de repente en esos datos que ha lanzado un colega, ¿no? Y que nos está alarmando de una forma complicada, significativa, decimos nosotros los economistas. Estamos hablando de una inflación a 12 meses de 14.63%. Yo creo que ese dato es el que se plantea que es el más elevado en los últimos 40 años. Cuando hablamos de inflación a 12 meses, hablamos de la comparación interanual del periodo marzo 2025 versus el periodo marzo 2024. ¿Sí? Esta es una forma de analizar lo que es la inflación. ¿Ya? Entonces, efectivamente, es elevado, al igual que el mes anterior. La interanual está por encima del 10%, y esto es lo que llama la atención. En realidad, si vos te das cuenta, la inflación mensual es 1.71%. ¿Ya? Y en los años 2000 hemos tenido esta inflación mensual. O sea, un poco para aclarar de repente el dato que se lanzó el día de ayer, ¿sí? Y la acumulada de este año que va al 5% y está muy cerca de llegar a la meta ya de lo que el gobierno planteaba, que estaba bordeando el 7.6, si no me equivoco, hasta diciembre. De todos modos, fíjate vos que son los tres datos son demasiado importantes justamente en este análisis que estás haciendo. Porque los tres datos, si nosotros lo analizamos versus el año anterior y el año 2023, son datos que están dando una visión de descontrol. Como decimos nosotros, ¿no? Cuando estamos conversando algunos temas, esto se está descontrolando. Y entonces yo creo que esa es la preocupación, ¿no? Por un lado de los profesionales que hacen análisis económico, pero más aún de las personas que van al mercado y se encuentran con los precios que están elevados, podemos decir, respecto a lo que estábamos acostumbrados a pagar. Productos esenciales que siguen con precios elevados, que tienen que ver principalmente con lo que es alimentación, obviamente que llama la atención, y lo que preocupa aún más es que no tenemos respuesta o por lo menos un mensaje claro de políticas económicas por parte del gobierno, ¿no? Licenciado, ayer el presidente rechazaba, por ejemplo, la política arancelaria de Estados Unidos, pero hablaba de que hay que crear nuevos mercados, lo que va a repercutir en el mercado nacional, pero todavía no se ha levantado el veto a las exportaciones. ¿Cómo podemos buscar mercados cuando no se puede sacar los productos del país? Es un poco contradictoria, ¿no? La declaración del presidente, como nos tiene acostumbrado. El tema de Estados Unidos es interesante. He escuchado un poco la anterior entrevista, ¿no? Y es obviamente un tema de retomar el control del comercio internacional por parte de la potencia norteamericana. Obviamente que, si te das cuenta, esta economía, la economía más grande del mundo, tiene la capacidad, si te da la gana, de mandar una recesión, como se dice. Lo voy a hablar así en estos términos para que sea entendible para todos. Entonces, el tema de la afectación a Bolivia justamente se da pues en un principio internacional que existe, ¿no? Que es la reciprocidad. Vos me pones aranceles, yo te pongo aranceles. Entonces, escuchaba el día de ayer sobre este tema, saliendo un poco de hablar de la inflación. Creo que era Francia que le planteaba a Estados Unidos, ya yo te voy a dar 0% de aranceles, pero vos también. Entonces, yo creo que este golpe de tablero que está haciendo Trump
va a permitir reconfigurar de repente todo lo que es el comercio internacional, ¿no? Las relaciones que existen entre países, justamente viendo colocar en una mejor situación, obviamente, a lo que es los productos o las mercancías que se producen en Estados Unidos, ¿no? El tema de Bolivia, necesitamos nosotros, más allá de una de las medidas obligadas que tienen que hacerse, es la liberación de exportaciones. Tienen que entender que la liberación de importaciones más la liberación del Estado de importar combustible son medidas urgentes y necesarias que van a ayudar a mejorar esta situación en el mediano plazo, ¿no? Entonces, no podemos hablar nosotros de buscar nuevos mercados si tenemos justamente veto a algunas exportaciones tan importantes como son el tema de soya y el tema de carne, ¿no? Ahora, dicen, ¿yo por qué le planteaba esto? Ayer habían ciertos especialistas que decían que estos números de la inflación tienen que ver, y lo hemos hablado en varias oportunidades, con la ausencia de dólares. Cuando nos cerramos en el comercio internacional y la balanza está siempre a favor de los que traen y no de los que sacan, vamos a encontrar estos números. Correcto. El problema que tenemos nosotros, y lo venimos ya analizando ya hace como 3 años, bueno, últimamente y desde 2017 venimos hablando de que las reservas internacionales netas estaban sufriendo una caída sistemática a tal punto que el 2023, en febrero, tocaron fondo. Y a partir de ahí se activó, fíjate vos, lo que es un tipo de cambio paralelo, que lo estamos viviendo hoy en día, que está cerca de 13 o está en 13, y el tema del tipo de cambio era fundamental para las medidas macroeconómicas que tenía el gobierno, porque acordémonos que la inflación estaba anclada al tipo de cambio, por eso que nuestra inflación comparativamente con el mundo era baja. Hoy en día el tipo de cambio oficial es simplemente un número, o como decimos, un saludo a la bandera, porque lo que se maneja en el mercado es un tipo de cambio paralelo, que prácticamente estamos a un punto de que sea el doble, el 100%. ¿Te das cuenta? Entonces, hoy en día no nos sirve de nada tener un tipo de cambio fijo, ¿sí? Porque no tiene ningún efecto sobre los precios. Los precios están fluctuando en base a lo que es el tipo de cambio paralelo. ¿Por qué? Porque es la cantidad de bolivianos que necesitas para obtener dólares para poder importar insumos o productos de consumo final. Entonces, el impacto financiero o el impacto en el costo va a ser significativo. El impacto que tienen los costos de importación va a repercutir en el precio final, y obviamente que eso lo estamos viendo. Por si acaso, cuando se dan estas situaciones de economía, no es un efecto inmediato, ¿no? Estamos viviendo justamente hoy en día lo que ha sucedido hace un año atrás aproximadamente. Y esto, si no se toma unas decisiones de política económica, va a continuar, obviamente, profundizándose nuestro problema con subida de precios y con el tema de una elevación en el tipo de cambio paralelo, ¿no? Licenciado, hay otro tema que preocupa y que tiene que ver con las reservas en oro que teníamos, que supuestamente le dan la base para que se pueda seguir imprimiendo billetes en bolivianos, teniendo en cuenta que no hay dólares. Ahora el Banco Central va a poner esas reservas como garantía, es decir, las va a empeñar directamente, 18 toneladas de las 22 que supuestamente existen, cuando hay también un cuestionamiento si de verdad están las 22 toneladas. A partir de esto, ¿a qué nos estamos arriesgando con los números de la inflación tal como están ahora, pero con el hecho de que no vamos a tener nada para respaldar el hecho de seguir imprimiendo monedas? Bueno, en realidad, y eso, buen punto. Esta opinión que te voy a dar es en base un poco a la experiencia y al conocimiento que tengo en ese ámbito. El Banco Central no es que recién va a hacer este tipo de operaciones. El Banco Central no tiene el oro guardado en la bóveda. No puede tener
Es como que vos ahorita tengas 1.000 bolivianos guardados en cajón en tu velador, en tu casa, ¿sí? Y obviamente, en vez de que esos 1.000 bolivianos que tenés en tu velador estén generando más dinero. Entonces, el Banco Central lo que hace con el oro son operaciones justamente en mercados internacionales. El tema, me parece interesante a mí el tema de que en vez de vender el oro, puedan hacer estas operaciones para conseguir algunos recursos y financiar por la falta de dólares. No es la solución, pero sí, digamos, son mecanismos que están permitidos por la normativa del Banco Central y que obviamente están demostrando de que se están adoptando las opciones que tiene el Banco Central para poder dotar de dólares a la economía. Ni siquiera a la economía, ¿no? Porque los dólares son para pagar deuda y son para importar combustible. Entonces, a eso se han limitado los dólares del Banco Central. Entonces, lo que hace el Banco Central es correcto. El tema del oro en última instancia y el último escenario que vamos a ver es que realmente se lo venda y nos quedemos con reservas internacionales cero, ¿sí? Y obviamente que eso es una preocupación. El tema de la venta del oro se lo planteó en su momento, pero era para que puedan tener un tiempo, como quien dice, ampliar un tiempo, tener un tiempo de descuento, como se dice en fútbol, para que apliquen políticas de mediano plazo y puedan solucionar esa crisis que en ese momento se había iniciado de reservas internacionales, ¿no? Sin embargo, date cuenta de que lo que hacen es lo contrario, más bien. O sea, se la aprueba una venta de oro y lo que hacen es, bueno, gastarse los dólares, no tenemos medidas, no tenemos políticas y la situación cada vez más compleja. Entonces, esperemos que esta situación o estas nuevas operaciones que están haciendo con el oro permitan de repente empeñarlo, como decimos, pero que sirva para algo. Lamentablemente, mientras no se tomen medidas en cuanto a la devaluación de la moneda y otras, obviamente, que tienen que acompañarse, no vamos a mejorar la situación. Se lo dijo hace 2 años y mira, es justo lo que está pasando. Mientras no tomen medidas estructurales, como ser déficit cero, como ser el tema del levantamiento de exportaciones, ¿no? de veto de exportaciones, como ser el tema de importación de combustibles, libre importación de combustibles, ¿no? Como ser el tema de eliminar gastos innecesarios del Estado, ¿sí? Y hacer una reconfiguración de la redistribución del ingreso. Vamos a continuar con estos problemas, querido César, y en algún momento, cuando se tomen las decisiones, este gobierno no creo que lo haga, un próximo gobierno, si es que se cambia, obviamente, de ver la forma de administrar el Estado, posiblemente vamos a tener mejores días, ¿no? Sin embargo, actualmente, pensando que elecciones tenemos en agosto, yo creo que lo máximo que van a intentar es de que esto se pueda estabilizar en los niveles que estamos actualmente, tanto de precios como de tipo de cambio paralelo, ¿no? Ahora, en ese sentido, uno se pone a pensar, está bien, estas 18 toneladas, que es lo único que nos queda, las empeñan. No las estamos perdiendo porque se las está prestando y las vamos a recuperar. Sin embargo, si no hay estas políticas, si el gobierno no aplica estas políticas, licenciado, ¿cómo vamos a recuperar ese oro y cómo va a entrar el próximo presidente, ya sea Arce, ya sea el que gane en agosto, administrar un país? Si se han gastado la plata que les prestan por el oro, ya no tiene el oro, las bóvedas están vacías, ¿cómo se va a hacer? Por eso mismo, hay que entender una cosa, las reservas internacionales netas no es igual a ahorro. No es igual a ahorro. Las reservas no son ahorro. Son, tal como su nombre lo dice, reservas necesarias para el comercio internacional de nuestro país, ¿no? Entonces, el Banco Central tiene autonomía administrativa financiera. El TGN no le da fondos al Banco Central. El Banco Central genera sus propios fondos justamente con estas operaciones de mercado que hace con divisas. Bueno, cuando teníamos un abanico interesante de divisas y con el oro, ¿sí? Entonces, el gobierno que venga
seguramente va a tener muchas dificultades, pero como te digo, y como sucedió en el pasado, aplicando medidas correctas y con la ayuda y ese convenio entre todos los bolivianos, obviamente que se va a poder salir rápido de esto. Lo que necesita es recuperar la credibilidad. Ahorita tenemos un grave problema de credibilidad y lamentablemente lo que hace el gobierno, en vez de mejorar esta imagen que tiene con la población, con sus decisiones políticas principalmente, lo que hace es que la gente desconfíe aún más. Entonces, sí, vos lo has dicho, el tema de las reservas va a ser un problema a resolver. Estamos hablando que para estabilizar el tema de reservas, por lo menos deberíamos tener o manejar unos 7.000 millones de dólares, ¿no? Hablando de divisas, hablando de dólares, no tomando en cuenta oro, ¿no? Entonces sí, es complejo y grave tarea para los que vienen para adelante en lo que es la administración del Estado, ¿no? Licenciado, le agradezco mucho por este tiempo. Gracias, César. Un abrazo.